Hoy martes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Don Juan José Rodríguez Prats, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Primero que nada, desearle públicamente un feliz año. Muchísimas gracias, Hugo. Lo mismo para ti, los tuyos. Muchas gracias a Noticias en Flash, a esta empresa que me da el acceso de mi comentario todos los lunes, que es algo que disfruto y que estoy muy agradecido por siempre intentar dialogar. Que por esta ocasión es martes, nada más por esta. Nada más para empezar el año. Me voy a permitir, Hugo, con tu venia, decirte mi experiencia personal al iniciar el año. Yo formulé un deseo, que este año, el 2024, sea el año en el mundo en que la ley se cumpla. Hay enormes retos jurídicos, no es de formación personal en mi carácter de abogado o de político. Es que se van a dilucidar muchísimos asuntos que van a repercutir en la refundación del Estado en el siglo XXI, que va a dar un giro en muchos aspectos, en la defensa de los derechos humanos, en cómo entender la división de poderes, en la relación ejecutivo-legislativo, en una nueva agenda. Carlos Monsiváis decía, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, porque ya es totalmente diferente el escenario. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, que hablar ya de derecha y de izquierda para mí es algo totalmente obsoleto. Y quisiera yo referirme a algunos asuntos e invitar al auditorio a que focalice, porque va a tener repercusiones enormes. Primer asunto, Estados Unidos. Yo he procurado estudiar y estuve allá un año en Estados Unidos, y una de las cosas admirables, inclusive Max Weber lo atribuye a la ética protestante, y la imbricación de la religión con las instituciones de gobierno en Estados Unidos. Pero hay algo que se ha fijado mucho desde el Acta de Independencia en 1776, el cumplimiento de la ley. Recordemos hace unos años la renuncia de Nixon, de Richard Nixon, cuando se veía venir el juicio político por haber obstruido la justicia en el caso de Watergate. Y ahora pues va a llegar a la Suprema Corte el asunto de Donald Trump. 91 delitos en 4 procesos penales. Si nosotros hiciéramos una encuesta y se le preguntara a los norteamericanos si consideran que Donald Trump es un delincuente, yo creo que la mayoría votaría por señalarlo como tal, porque creo que hay evidencias. No puede ser que tanta gente de mala fe lo esté difamando, y sobre todo la actitud que él tiene, que inclusive amenaza de que si llega a la presidencia en el primer día se va a convertir en un dictador, para vengarse de los que lo han querido perjudicar y para cerrar las fronteras con México. El asunto va a llegar a la Suprema Corte y va a ser una decisión de enorme trascendencia, no tan solo para Estados Unidos, sino para el mundo, porque ahí se va a comprobar que la democracia más longeva tiene que funcionar si el derecho se aplica. Sería fatal que se le declarara elegible para aparecer en la boleta y revocar la decisión que tomó el Tribunal de Colorado. Y en Maine, una mujer verdaderamente extraordinaria, Shannon Below, que dijo: la Constitución es muy clara en su enmienda 14, el párrafo tercero, en donde habla de que todo aquel que esté involucrado en un acto de insurrección no podrá ser elegible. Y aquí vienen grandes temas, se desprenden muchas discusiones, porque muchos dicen, ¿por qué 9 ciudadanos peritos en el derecho que forman parte de la Suprema Corte, de los cuales inclusive 3 de ellos fueron designados, fueron propuestos por Donald Trump, van a decidir lo que le corresponde al pueblo de Estados Unidos? En cuyo caso estaríamos sugiriendo que no habría necesidad de que el derecho señale requisitos, porque si al final de cuentas el pueblo va a decidir, pues dejemos que el pueblo decida sin ninguna
ningún óbice sin ningún requisito. O sea, el Estado de Derecho riñendo con la democracia. También tiene que declarar la Suprema Corte de Justicia que no es inmune y que todo funcionario público, incluido el presidente de los Estados Unidos, si comete un delito debe estar sujeto a un proceso. También se va a discutir si se incurre en un segundo juicio. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y como él se sometió a un juicio político, sus abogados están sosteniendo que ya no puede ser juzgado de nuevo. Nada más que la ley en Estados Unidos señala que el juicio político no equivale a un proceso penal. Por lo tanto, sí debe ser sometido. Yo tengo enorme fe. Biden declaró que es evidente que sí excitó a la multitud a los hechos estos del 6 de enero del 2021. Pero repito, esta decisión va a ser verdaderamente trascendente. Primer asunto. Segundo asunto, Argentina. Otra cuestión que nos va a focalizar en las atribuciones que el Ejecutivo tiene. Porque en Argentina, cosa que en México no contempla nuestra Constitución, solamente el 29 constitucional habla de estado de emergencia para suspender garantías, pero no tiene, como muchas constituciones latinoamericanas, que se le conceda al Ejecutivo facultades para legislar provisionalmente, a reserva de discutirlo con el Congreso. 31 empresas está sugiriendo Javier Milei que se privaticen. Hay una desregularización en muchísimas áreas de la economía. Se suspenden 5,000 contratos de gente que se va están suspendidos en su trabajo. Las empresas, 31 empresas, costaron el año pasado $5,000 millones. Aquí está muy claro qué debe hacer el Estado. Para nosotros es una gran lección. Porque una de las empresas, por ejemplo, que se está liquidando es una empresa de aviación y también hay de ferrocarriles. ¿Debe el Estado invertir en este tipo de empresas? Mexicana va a perder. Ya están señalando un presupuesto. Felipe Ángeles, el aeropuerto, va a perder 1,500 millones de pesos. Mejor dicho, le va a invertir el Estado mexicano ese presupuesto para que se mantenga dando servicio. Eso es la prioridad. ¿En qué beneficia al pueblo de México que el Estado tenga una empresa de aviación? Hablan de que va a dar a precios más competitivos y que va a impedir que otras empresas incrementen los boletos de avión, pero los que vuelan son los pobres. ¿No era la prioridad los pobres? Entonces, me parece que la discusión en el siglo XXI de qué debe hacer el Estado, en qué se debe meter, cuáles son sus obligaciones primarias, es de vital importancia. Y el Estado de Derecho. Javier Milei, yo creo que va a dar un giro muy importante en Argentina. Otro asunto, Netanyahu en Israel. Netanyahu yo creo que ya comenzó el principio del fin de su periodo, después de 14 años de gobierno, estar señalado por corrupción, pero el día de ayer hoy se dio una decisión de la Suprema Corte para impedir que entre en vigencia una ley que había propuesto Netanyahu para limitar al Poder Judicial. O sea, Netanyahu estaba en un proceso de concentrar poder y lo frenó la Suprema Corte de Israel. Y habla ya de que la alianza que él hizo dentro del Congreso, que son 120 legisladores, él tiene 64, por eso es primer ministro, se está debilitando. Entonces es muy probable que eso sea uno de los líderes que caigan en el 21, de los líderes populistas. Rusia va en marzo a una elección, va a ser difícil que Putin pueda perder, pero también correrá riesgo. Yo creo que saldrán algunas voces de protesta. Yo creo que el asunto de Hamas y de los israelíes hay hoy algunas noticias que hablan de disminuir la presencia del ejército israelí en la franja de Gaza. Entonces, la Constitución chilena
que no pudieron echar abajo la Constitución de Pinochet, que la hizo en 1980, pero ha tenido 70 modificaciones. Primero fue un proyecto de izquierda, que lo echaron abajo mediante el plebiscito, después vino otro proceso y ya era una constitución un tanto más cargada a cuestiones liberales, pudiéramos decir, y que también echaron abajo. Yo mismo hablo de que no izquierda y derecha, pero caigo en esta geometría tan utilizada. El caso es que yo sí quisiera que pudiéramos decir, al final de este año se cumplió la ley. En Estados Unidos, en Argentina, en España tiene un problema también muy serio, y en nuestro caso hubo. Yo cruzo los dedos, no sé quién vaya a ganar el 2 de junio, sí creo que va a ser una elección competida, sí creo que habrá una diferencia de un dígito. Veo señales muy preocupantes en el Tribunal Electoral, no está integrado con todos sus miembros, hay una riña por cierto liderazgo. El Instituto Nacional Electoral ha resistido ciertas embestidas. En la Suprema Corte se integra el día de hoy o mañana Lenia Batres, ya como ministro, que tiene ideas muy claras de qué es lo que va a hacer, porque está muy claro su identificación con el presidente, no una carrera judicial que la acredite para estar en ese órgano tan importante. Entonces yo sí quisiera formular mi anhelo de que gane quien gane, no tengamos un conflicto postelectoral. Ni a nivel nacional, ni en los estados, en los 9 estados. Hace meses platicábamos tú y yo, y las encuestas beneficiaban a Morena, le daban una preferencia electoral amplia. Hoy, de los 9, hay 6 estados en donde ya la oposición está con mayor posibilidad de triunfo, con mayor preferencia electoral. Yucatán, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México está muy cerrada, Morelos. Entonces, los únicos estados donde se le ve una diferencia es Chiapas y Tabasco, donde espero que podamos dar la contienda. Puebla está cerrado. Entonces, vamos a tener una contienda en todos los niveles muy cerrada. Ojalá y no entremos en un conflicto electoral, ese sería mi anhelo. Sin importar el resultado, no voy a manifestar una inclinación personal que yo pudiera tener, y que también el 1 de octubre y todas las transferencias del poder que se vayan a hacer, los cambios de poder en los estados, en los municipios, sea en forma tersa, en forma pacífica y respetando la ley. Para mí, yo quisiera formular ese deseo, que en el mundo sea el año de respetar la ley. Y también miré yo al derecho internacional, porque al final de cuentas Rusia, en su invasión a Ucrania, pues está violando la ley. Es un afán de conquista. Inclusive es muy alarmante también el discurso de Xi Jinping cuando está hablando de que China intenta recuperar Taiwán. Taiwán va a tener elecciones, lo más probable es que ganen los que están separatistas, los que están defendiendo la soberanía de Taiwán. Hay elecciones en Indonesia, es la única democracia musulmana, y hay elecciones en la India, el país más poblado. Cerca de la mitad o más de la mitad de la humanidad van a tener procesos electorales. Entre otros también el Parlamento Europeo, que va a ser muy importante. La institución política para mí más importante es la Comunidad Europea, en donde han avanzado enormemente en esos países que se agredieron por muchos siglos y que hoy están unidos en lo fundamental. Ese sería mi comentario. Disculpa si me extendí demasiado, pero cuando me dijiste que pues yo viniera, dije, bueno, pues quiero inquietar al auditorio en estos asuntos, que, repito, no es de formación porque yo sea abogado o porque yo sea político, sino la urgencia, la necesidad de que el primer requisito para que algo funcione es la cultura por respetar la ley. Pues yo creo que es interesante, válido, y ahí queda. No vamos a decir nada más esta tarde. Licenciado Rodríguez Prats. Esa actitud tuya, no sé si es un propósito del año nuevo, cosa que me preocuparía mucho, porque a mí me gusta que me acoses y me sacudes, pero en esta ocasión, pues bueno, celebramos que no haya
este interrogatorio y aquí estaremos, si ustedes me lo permiten, porque creo que va a ser un año sumamente interesante. Felicidades para todo el auditorio, que haya realizaciones personales, salud y que nos permita que disminuya la violencia y la ley se respete. Ojalá que sí. Gracias al licenciado Rodríguez Prats por este primer comentario del año. Vámonos a la pausa. Continuamos con ustedes.